Nosotros somos el equipo número 7 y el día de hoy les vamos a hablar sobre las principales características de la geología. Objetivos. Como objetivo general de la geología está el estudio de nuestro planeta, el planeta Tierra, conocer su origen, evolución y sobre todo los recursos que tiene, pero al igual sin dejar de lado el impacto que ha tenido sobre procesos ambientales y biológicos a lo largo de su historia, a lo largo de alrededor casi 4.540 millones de años, cuando apenas era un simple montículo de polvo y rocas espaciales, que terminó siendo un planeta colosal, lleno de vida. Como objetivos específicos está el transmitir los conocimientos para la solución de problemas, al igual que sus capacidades. Eh, Otro objetivo más específico está conocer la naturaleza. Los métodos que podemos aplicar al objeto de estudio, que en este caso vendría siendo nuestro planeta, y junto a una perspectiva histórica, conocer todo el proceso de evolución que hubo alrededor de tantos años, conocer cómo fue la manera de que una esfera de magma pudo solidificarse por afuera, cómo al pasar de los tiempos ha mantenido su calor interno e incluso elevándose más, cómo ha sido capaz de hacer tantas cosas nuestro planeta. Esos son los objetivos que tiene, por lo tanto, la geología. Muy buen día, mi nombre es Abner Alejandro Castillo Santos y voy a comenzar hablando acerca de los antecedentes de la geología. Para comenzar, la geología fue concebida como ciencia en el siglo XVIII, esto por la comunidad científica que cada día se encargaba más de especializar más y más esta ciencia y todas las disciplinas que la rodean. La ciencia de la geología es considerada tanto física como histórica, ya que sus cualidades de estudio se enfocan en el estudiar la Tierra desde sus componentes hasta su desarrollo evolutivo y el desarrollo mismo de la materia orgánica viva que contiene en él. La geología, a partir de entonces, ha sido una herramienta fundamental para el ser humano para poder entender cuestiones como, por ejemplo, cómo se desarrolló la Tierra, de qué está hecha, cómo funciona, cómo es que crecieron las montañas, cómo es que funciona el ciclo del agua, cómo es que funciona el ciclo de las rocas, cómo es que funciona el ciclo de las litosferas y toda la biosfera en general. En conclusión, la geología es una ciencia que hoy en día nos ha otorgado todo lo necesario para conocer un poco más a detalle nuestro planeta. Buenos días, buenas tardes, compañeros y profesor. Pues yo voy a comentarles acerca del concepto de la geología. Pues empecemos. La geología es la ciencia que estudia el origen, la formación y la evolución de la Tierra, así como los materiales que la componen y su estructura. En la diapositiva podemos observar que está la geología física y la geología histórica. La geología física se enfoca en los materiales del planeta Tierra, como minerales, rocas y los procesos dentro y también sobre la superficie del planeta Tierra. Y la geología histórica, como la misma frase lo dice, geología histórica, la historia del origen y evolución del planeta, que vendrían siendo los continentes, los océanos, la atmósfera y la vida misma. Freddy Morales y yo les voy a hablar sobre el campo de estudio de la geología. Primeramente, un campo de estudio se refiere a todas las ramas en las que se puede desarrollar una disciplina o una ciencia. En este caso es la geología. Todo donde la geología puede ser aplicada o todo lo que implica la geología. Por su definición etimológica, la cual es geo y logos, podemos traducirla como el estudio de la tierra, la tierra completa, lo cual nos da un terreno muy amplio para ser estudiado. La geología se apoya de distintos principios y leyes, algunas de energía, algunas de estructura atómica. Eh, Dentro de los campos de estudios, uno de los más comunes es la geoquímica, la cual se relaciona directamente, como dice su nombre, con la química, la cual investiga todo proceso, interacción o composición de distintos materiales que se encuentran en la Tierra, ya sea en la superficie o bajo la corteza. Otro campo de estudio más conocido es la geofísica,
que estudia sus características físicas de la Tierra y todo lo que esto conlleva, el por qué es así, por qué pasa cierto fenómeno natural en específico. Dentro también está la petrología, la cual se encarga del estudio de las rocas, su formación, su transformación, alteraciones, procesos, etc. Dentro de estas hay un pequeño en particular que son las rocas ígneas. La geomorfología estudia la forma de la Tierra, no es lo mismo que la geofísica. La geomorfología se centra únicamente en la forma de la Tierra, por qué es así, a qué se debe y por qué se sigue manteniendo así después de tantos años. La mineralogía estudia, como dice su nombre, los minerales de la Tierra, los minerales que nos da bajo la corteza terrestre, los metales preciosos, diamantes, esmeraldas, etcétera, etcétera. La Tierra, al hacer algo inmensamente enorme, se tuvo que dividir de cierta manera para que su estudio sea más fácil. Para esto se dividió en la geología externa y la interna. La externa se refiere a los materiales que conforman la corteza terrestre y todo lo que se encuentra en él. ¿Sí? La corteza terrestre es donde nos desarrollamos y donde vivimos los seres humanos, los seres vivos, donde se desarrollan y cierran su ciclo de vida. Dentro de estos procesos se encuentra la meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Al igual que la externa, existe la geología interna, la cual se encarga de estudiar todos los procesos que se desarrollan bajo la corteza terrestre y el por qué suceden. Dentro de esos están los movimientos de la corteza, los movimientos orogénicos, que son los movimientos horizontales de la misma, los movimientos isostáticos, que es alguna especie de equilibrio de gravedad, y la formación de distintas rocas. Para estudiar la geología se requieren de muchas ciencias básicas, química, física, matemática, biología, etc. Y todas estas nos ayudan de cierta manera a entender un poco más la geología de una manera más en particular, explicar ciertos sucesos o ciertos procesos que se llevan a cabo a lo largo de muchos años. Nosotros como ingenieros civiles nos es de gran ayuda, ya que gracias a estos estudios podemos saber dónde se puede llevar a cabo nuestro proyecto de construcción. ¿Sí? Si es posible en cierto terreno, en cierto lugar, y si es posible en este terreno, qué características tiene que llevar la construcción o los materiales para soportar las características de ese lugar. No se van a ocupar los mismos materiales en un lugar muy caluroso o muy caliente a un lugar bastante frío, un lugar con vientos muy fuertes a un lugar donde casi no hay viento. Estos son los estudios que nos ayudan a mantener una construcción bien hecha y evitar el mayor número de fallas posibles. De mi parte eso es todo, muchas gracias. Pasamos a las ciencias geológicas. La geología, en conjunto de otras ciencias auxiliares como por ejemplo la física, la química o la biología, dan como resultado disciplinas especializadas, enfocadas a algún objeto de estudio determinado. Hay que recordar que la geología, por su naturaleza de estudio, tiene un campo muy amplio del cual partir, y es por ello que nacen estas disciplinas especializadas. La espeleología, por ejemplo, se trata del estudio de la morfología y formaciones de las cavidades naturales del subsuelo, las cuevas. La mineralogía se encarga de estudiar los componentes físicos y químicos de los minerales en cualquier estado de agregación. Y la estratigrafía se encarga de identificar y clasificar las rocas estratificadas y sedimentarias presentes en la Tierra. Como mencionamos, las ciencias geológicas han tenido un impacto dentro de la geología y le han dado al ser humano resultados bastante útiles aplicables a su vida diaria y a varios campos laborales también. He dividido aquí 6 de los que considero más comunes hoy en día, útiles también en la ingeniería civil. Tenemos la petrología. La petrología, como pueden apreciar en el gráfico, es un origen, estudia el origen y el desarrollo que han tenido todos los tipos de rocas, ya que hay que recordar que las rocas se dividen en varios tipos y en varios tamaños, y cada una tiene diferentes propiedades. Y esto nos facilita a nosotros los ingenieros saber en qué terreno estamos trabajando,
qué materiales hay dentro de la zona. La paleontología se encarga de estudiar los restos de fauna y flora antiguos. Principalmente se podría pensar que son los restos de la prehistoria, aunque también consideramos como paleontología aquellos restos que tengan por lo menos una datación de unos 10.000 años atrás. La geografía estructural es una disciplina relativamente nueva que se encarga de estudiar las formaciones, macroformaciones, ¿sí? Podríamos hablar de relieve continental, por ejemplo, en la cual en la geografía estructural estudiamos la morfología de bloques bastante grandes de piedra, formaciones grandes de piedra como las montañas. Pasamos a la sismología, que también es una disciplina relativamente nueva, la cual ha crecido bastante en los últimos años. La sismología se encarga de estudiar el origen y el proceso por el cual se dan los terremotos. Estos fenómenos naturales, hoy en día, son la peor de las preocupaciones que tiene un ingeniero civil al momento de decidir la estructura de los edificios o construcciones de cualquier tipo, ya que estos fenómenos son los principales causantes del derrumbe de varias edificaciones. Y es por eso que la sismología nos ha brindado información acerca de cómo se producen los terremotos, de cómo es que hay que elaborar las estructuras para que éstas resistan de manera más fácil el movimiento tectónico. Pasamos a la astrogeología. Hay que recordar que la geología como tal estudia el planeta Tierra en todos sus componentes. Lo mismo ocurre con la astrogeología. Lo único que cambia es que nosotros al estar presentes en el planeta Tierra podemos estudiarlo más a detalle, ya que podemos palparlo. Sin embargo, la astrogeología, que se encarga de analizar la geología de los cuerpos celestes, otros planetas, es un poco más precaria, ya que no podemos estar físicamente en el planeta y no podemos hacer tanta investigación como podríamos hacerlo en la Tierra. Pero nos ayuda a comprender cómo funcionan otros planetas y cómo estos pueden o pudieron haber sido en algún momento de otra forma. La mineralogía, ya explicábamos, es la ciencia que se encarga de estudiar a detalle componentes físicos y químicos de todos los minerales de la Tierra, ya que hay que recordar que muchos hoy en día son muy útiles para el campo industrial, como por ejemplo el oro, el cobre, la plata, estaño. Hay muchos minerales que algunos se dividen en preciosos. Áreas de aplicación. Por su orientación natural, la geología tiene un papel importante en la garantización de la sustentabilidad de la vida en el planeta, debido a que ésta misma conoce los fenómenos que hay sobre la Tierra. Mediante la aplicación de la prospección geológica, conoce, interpreta y aplica adecuadamente los conocimientos en obras que forman parte del desarrollo sustentable de un país. Esto se debe a que hay muchos beneficiarios de la geología que han permitido contribuir en el desarrollo de un país o de una sociedad. Está tanto en las zonas petroleras, el conocer dónde hay yacimientos, ya que el petróleo es el oro negro de estos días, el saber el sector del agua, donde hay yacimientos minerales, la geotécnica y muchos más, han sido aplicaciones donde la geología ha intervenido, tanto para dar nuevos conocimientos a una sociedad como para garantizar una sustentabilidad económica de algún país o nación. Continuando con las aplicaciones, varias disciplinas propias o cercanas de la geología se benefician al realizar estudios en la Tierra, en cuestión de lo que vendría siendo mapeos geológicos, que esta nos ayuda a comprender una zona de estudio de diferente litología, lo que viene siendo geotecnia. Esta nos da un análisis sobre la estructura de un terreno, lo que vendría siendo geoquímica, que esta analiza los terrenos químicos anómalos que existan, y la geomorfología, que esta nos caracteriza una superficie basándonos en el relieve, formas y erosiones que ésta llegue a tener. Buenos días, yo soy el alumno René Alejandro Zamora Padrón, de la ingeniería civil. Bueno, la geología es muy importante para la ingeniería civil. Punto número 1, porque es indispensable para cualquier proceso de construcción de cualquier forma. Esto quiere decir para saber cómo un ingeniero civil va a manejar a través de la tierra, a través de los minerales, y es por eso que se debe de
de tener un conocimiento a base de los estudios de la geología. Eso quiere decir sobre las resistencias, composición y estructura de los minerales para poder realizar su trabajo de una manera más eficaz y eficientemente. La geología va de la mano de la ingeniería civil a partir de todos sus rasgos. Es por eso que un ingeniero civil debe de estar relacionado totalmente con la geología, porque es lo más importante para poder saber manejar todos los minerales y los tipos de trabajos a realizar una construcción. Pasamos al relieve continental. El relieve continental hace referencia a toda la morfología y formaciones rocosas y no rocosas presentes en todo el territorio de la Tierra. Es por eso cuando nosotros hablamos de relieve continental, que lo dividimos en relieve terrestre, que es todo aquel que comprende la morfología presente en el territorio de los países, las islas, los archipiélagos, y el relieve oceánico, que comprende el relieve presente a nivel oceánico, ya que hay que recordar que toda la extensión marina tiene una profundidad, y la profundidad del océano llega a variar, precisamente por este relieve presente a profundidades muy grandes. No es como el nivel de mar, por ejemplo, o nivel superior a mar, que es el que estudiamos mayormente. Para culminar con el tema tenemos algunas de las mayores y menores formaciones de relieve continental. La más grande de ellas es el escudo y los macizos. Estas estructuras se piensa que se formaron en el periodo precámbrico. Se trata de las estructuras más grandes presentes en el relieve continental. Se dice que estas estructuras se encuentran halladas en las fallas y fisuras de las placas tectónicas. Una de las más conocidas está al norte de Canadá, que viene siendo pues el resultado, ¿sí?, de grandes formaciones de piedra que en un momento fueron ígneas y con el paso del tiempo se fueron solidificando, pasaron a ser sedimentarias y finalmente llegaron a metamorfizarse. Es por ello que estas formaciones presentes en las placas tectónicas son muy sólidas, son muy fuertes y tienen una estabilidad geológica impresionante. Pasamos a las llanuras sedimentarias o también llamadas cuencas. Estas estructuras componen mucho territorio terrestre, ya que mucho territorio donde antes se pensaba que no era fértil, ya que es enteramente un piso muy sólido, en algún momento llegó a serlo, ya que estas piedras, estas formaciones gigantes de piedra, en un momento llegaron a ser blandas, pero con el paso del tiempo se fueron solidificando y al estar en valles dejaron de hidratarse, se volvieron secas. Entonces estas grandes cuencas al final terminaron siendo planicies, llanuras de piedra muy grandes. Las cordilleras son una zona por lo general montañosa, en la que muchas de las estructuras presentes en ese territorio cordillero están en proceso de plegación o ya se encuentran plegadas. Y finalmente están las mesetas. Estas mesetas son altiplanicies, ¿sí? En cuanto a tamaño se parecen mucho a lo que son las cordilleras, mas sin embargo en forma no lo son. Las mesetas llegan a ser más planas en la parte superior y se trata de un terreno extenso, ¿sí?, relativamente plano, el cual surgió del choque de placas tectónicas determinadas que lograron elevar el terreno bastante alto y bastante plano, ya que en algún momento llegaron a ser llanuras sedimentarias. Mas, sin embargo, por el proceso de plegación bastante fuerte de las placas, pues terminaron siendo mesetas. Tenemos las menores formas de relieve continental, las cuales aquí pusimos 3. Empezamos con las terrazas aluviales. Naturalmente o comúnmente se les llega a llamar también correnciales o torrentes de agua. ¿Qué es esto? Muy bien, se trata de un territorio en el cual tenemos una corriente de agua, podría ser un río, y a sus lados contiene formas de relieve ya más grandes, como por ejemplo alguna cordillera pequeña o una montaña no muy grande. El punto aquí es que en medio de esos dos terrenos se encuentra un torrencial de agua que por lo general llega a ser un río. Este paso del río ha llevado al territorio alrededor de los años a generar una forma en especial que podría llegar a ser
pues un pequeño flujo de agua o algún lago, ¿sí? Pasamos a los conos de deyección. Los conos de deyección hoy en día son muy difíciles de encontrar, ya que en algún momento estos conos de deyección fueron montañas que en la parte superior tenían un flujo de agua, algo así como una cascada, pero no era tan grande, era un flujo bastante presionado y que pues salía desde lo más alto de la colina. Y ese torrencial de agua en algún momento llegaba a dar a un territorio más plano y lograba un lago. Y por eso mismo es difícil encontrar este tipo de estructuras, ya que pues el agua que antes contenían las montañas pues al paso del tiempo se ha ido secando, o por la solidificación de estas estructuras el flujo o la presión de agua ya no fluye hacia arriba, sino que más bien se ha vuelto agua subterránea. Y por último tenemos a las depresiones. Las depresiones por concepto no es más que una estructura geológica, un terreno el cual está muy por debajo del promedio del área circundante. Las depresiones han sido el resultado de los golpes y de del movimiento brusco de las placas tectónicas, que ha generado que tenga daños tan complejos y tan diferentes en el material geológico. ¿Por qué digo esto? Bueno, el movimiento tectónico en algún momento, al ser tan brusco, no solamente creó las depresiones, también creó las montañas, que también son partes de este relieve continental, dando así, por ejemplo, zonas en las cuales hay cuencas muy grandes, depresiones muy amplias y depresiones no tan grandes como podrían ser las llanuras o los cañones, que también son digamos que podrían ser la combinación entre terrazas aluviales, depende si hay agua o no, y también algunas cordilleras y mesetas. Es decir, en conclusión, todo el relieve hace un ambiente, un hábitat, un territorio determinado en el cual podemos encontrar a más de un solo relieve trabajando en conjunto, proceso y resultado del movimiento constante y de la evolución también constante de la Tierra. Bueno, como conclusión a todo lo comentado por mis compañeros, yo les voy a decir un poco de la conclusión a todos estos temas en resumen para poder ser más entendible. Bueno, ¿por qué es importante la geología para los ingenieros civiles? Bueno, la importancia es para los ingenieros civiles de la corteza terrestre, ya que son densidades, resistencias y fallas diferentes entre una y otra, por así decirlo, piedra. Por lo tanto, la geología es una ciencia determinante para un ingeniero civil y para la construcción. Esto quiere decir que te puede ayudar no solamente a la construcción, sino también para uno como trabajador o como ingeniero civil, en donde poder realizar alguna obra, alguna carretera, alguna casa, algunos edificios o entre otras cosas. Esto cómo se puede un mineral, no sé decirlo, de la tierra, si el ingeniero civil llega, no se llega a la construcción, que es factible poder construir algún edificio o algún puente o alguna otra cuestión de construcción en ese lugar. Es por eso que es de mayor importancia tener el conocimiento de la geología para poder realizar alguna construcción. Y bueno, espero que haya quedado claro sobre todo los temas que mis compañeros y yo les dimos, y que tengan un excelente día.